Y que la agresión verbal a este gobierno, que ha cubierto solo el primer tramo de un largo camino que deberán continuar otros hacia la consolidación de un sistema de libertad en la Argentina, no se transforme en un cuestionamiento global de la democracia como forma de vida. Por eso quiero dirigirme a los representantes del pueblo argentino, como si estuviera personalmente hablando con cada uno de mis compatriotas. No voy a hacer un balance puntual de éxitos y de fracasos. Me gustaría que miráramos hacia el futuro, que nos detengamos en el pasado solo en función de la herencia que dejamos para que otros la corrijan o la perfeccionen. En ella hay cosas malas que habrá que cambiar y también cosas buenas que habrá que mantener y profundizar. En 1983 cayó sobre todos nosotros una carga enorme. Luego de décadas de frustraciones nos propusimos establecer las bases para cambios fundamentales en un modelo de país en crisis que ya no daba más. Y buscamos encarar esas transformaciones que siempre son costosas en el marco de la más amplia democracia y con el menor costo social posible. Un objetivo triple guió nuestros pasos desde entonces: mantener unidos los necesarios ajustes con las imprescindibles libertades y el equilibrio social. En ese camino que quisimos emprender desde 1983 hemos cometido errores, ¿cómo negarlos? Pero es un hecho que como parte positiva de esa herencia, la sociedad ya ha asumido que la gran mayoría de las transformaciones propuestas y que por distintas razones no logramos efectuar o lo hicimos imperfectamente, es imprescindible para que el país pueda alcanzar niveles de desarrollo y prosperidad razonables. Temas que hace un lustro parecían imposibles de abordar están incorporados naturalmente al debate político actual. Ya hemos colocado las bases del desarrollo: la lucha contra el egoísmo corporativo, contra el prebendalismo del Estado, contra el capitalismo sin riesgos, contra el aislamiento frente al mundo. Esa es la plataforma de despegue que hemos construido para la transición económica, para que nuestros sucesores puedan articular democracia con crecimiento y con prosperidad. En ese camino, racionalmente elegido, no hemos querido, a fin de salvaguardar ese bien precioso que es la democracia y evitar la violencia que la destruye, generar políticas que a veces se implementan en los gabinetes técnicos con la implícita presunción de que las sociedades complejas como la nuestra son espacios vacíos en los que cualquier prueba de laboratorio puede ser experimentada y cuyas consecuencias inmediatas serían la desocupación y el hambre para millares de familias. Pero tampoco quisimos generar políticas propias de un facilismo oportunista. Es irresponsable pensar en distribuir lo que no existe. Más a la corta que a la larga, una demagogia de ese tipo también genera violencia ante las perspectivas inevitablemente frustradas y frente a la lucha despiadada entre los grupos que ambicionan que sus demandas sean pronto satisfechas. Habrá que recordarles en qué espejos cercanos debemos mirarnos dolorosamente para advertir cuáles son los frutos de esas políticas que solo piensan en los réditos inmediatos de la coyuntura. Honorable Congreso, dije antes que en esta trajinada empresa que nos ha tocado poner en marcha hemos cometido algunos errores. No podía ser de otro modo. Pésimo gobernante sería aquel que se creyera al abrigo de toda falla. Quien es incapaz de reconocer un error es todavía más incapaz de corregirlo. No es este, por cierto, nuestro caso. Hay cosas que no supimos hacer, hay cosas que no quisimos hacer, hay cosas que no pudimos hacer.
Esta es la realidad de toda política de decisiones, que combina aciertos con errores, porque supone riesgos, apuestas, opciones. Hubo cosas que no supimos hacer. A veces nos equivocamos en los cambios básicos que debíamos llevar a cabo, por error de diagnóstico en algunas oportunidades, por falta de perseverancia en la aplicación de las políticas o por mal cálculo de los tiempos en otras. Y aunque honradamente pienso que se hizo mucho, si no avanzamos al ritmo que queríamos para transformar de raíz a un sistema económico perverso, para modernizar a un Estado burocrático e inmanejable, para quebrar de cuajo con un funcionamiento cerrado de la economía de espaldas al mundo y poco eficiente, eso queda como parte de una herencia que otro gobierno constitucional deberá complementar. Hubo también cosas que no quisimos hacer. A veces postergamos o simplemente no efectuamos ajustes que un cálculo descarnado podría considerar beneficiosos y que seguramente lo eran a largo plazo, pero que en lo inmediato acarreaban costos sociales y sacrificios imposibles de sobrellevar para sectores importantes de la sociedad. La política que aplicamos en materia de cambios estructurales implicaba, al contrario, sopesar prioridades y obligaciones, necesidades económicas y urgencias sociales, sobre la base inamovible de continuar construyendo la democracia. Por eso, no creo que en este caso haya que hablar de errores, sino de situaciones que por fuerza nos llevaron en ocasiones a disminuir la velocidad de nuestra marcha hacia las transformaciones de estructura que el país necesita. Hubo, por último, cosas que no pudimos hacer. En primer lugar, por la presencia de obstáculos y dificultades objetivos, factores externos, como fueron en su momento la caída de los precios de los productos agropecuarios o el manejo casi usurario de las tasas de interés desde los centros del poder económico internacional, así como algunas penurias internas, hicieron que iniciativas necesarias y positivas que proyectábamos llevar a cabo debieran ser demoradas o abandonadas. Solo mencionaré a título de ilustración el triste privilegio de haber tenido que soportar la más terrible de las inundaciones de que tengamos memoria y más tarde una de las más despiadadas sequías. He hablado de dificultades objetivas que obstaculizaron logros o impidieron alcanzar ciertas metas. No fueron las únicas. Hubo también dificultades subjetivas. A causa de ellas, la sociedad argentina ha visto su marcha entorpecida y amenazada por el egoísmo sectorial y su más señera expresión colectiva, el corporativismo, que son también la especulación y el fomento irresponsable de la inflación y que son, por último, en sus formas de manifestación políticas, los autoritarismos de diversos signos. La preocupación por esos resabios autoritarios que, aunque debilitados, todavía persisten entre nosotros, tuvo en nuestro caso un interés preciso. Siempre he pensado que nuestro ordenamiento institucional favorecía en su versión actual la persistencia de actitudes que configuran los principales componentes de ese autoritarismo. Pienso al decir esto en la propensión al hegemonismo, en el hecho de que gran parte de nuestra vida nacional estuvo modelada por la presencia de agrupaciones políticas o corporativas que se sentían llamadas a protagonizar con exclusividad el destino de la nación. Buena parte del pensamiento político argentino ha sido refractario, cuando no abiertamente hostil, a la idea de que la nacionalidad pudiera expresarse en pluralidad. Y aún en el pensamiento democrático se ha escondido muchas veces la creencia subyacente de que el mosaico de la pluralidad argentina, aunque aceptado en principio, debía estar integrado por una fuerza política esencial y otras de naturaleza accesoria. Siempre he estado convencido de que la marcha que habíamos emprendido hacia la democratización del país
tenía que incluir formas de acción contra esos atavismos político-culturales, formas que incluyeran también correctivos para aquellas instituciones de nuestro sistema político que aseguran la continuidad de tales rémoras. Con ese espíritu propusimos en su momento a la ciudadanía y las demás fuerzas políticas el proyecto de una reforma constitucional que apuntara a redefinir en un sentido más democrático la naturaleza del gobierno. Lamentablemente, nuestra propuesta de reforma no encontró durante largos años el indispensable consenso para hacerla efectiva. No se trata, entiéndase bien, de descargar culpas en los demás, nunca lo hemos hecho. Un inconmovible sentido de la obligación nos hizo asumir todo traspié, toda solución insatisfactoria, todo fracaso como responsabilidad propia. Nuestros adversarios deben reconocer que jamás los hemos convertido en víctimas propiciatorias de culpas que quizás no siempre fueron nuestras. Aunque seguiremos luchando por ella, estemos donde estemos, la reforma de la Constitución forma parte de una deuda con la sociedad que no queríamos contraer, pero que la realidad nos impuso. La asumimos. Estoy convencido de que las creencias y actitudes de los argentinos tienen aspectos y potencialidades positivas. Amamos la libertad. Hemos aprendido a apreciar y defender la democracia. Con ella, lo he dicho, hemos sufrido padecimientos, pero sabemos también que sin ella esos mismos padecimientos se hubieran agravado. Pero esas creencias y actitudes suelen también manifestar aspectos negativos: egoísmo, espíritu sectorial, disposición para la especulación, tendencia a creer en diversos mesianismos. Son el lado oscuro de nuestra cultura política, los fantasmas a los que obstinadamente algunos todavía se aferran, quizás por temor a los riesgos imaginarios del futuro. Sin embargo, esos aspectos negativos son parciales y no alcanzan para alimentar el menor escepticismo. Hay una transición a la democracia que se desarrolla a nivel de las instituciones políticas, pero hay también otra transición a la democracia que se está cumpliendo en nuestras propias conciencias. Ella pasa ante todo por destruir esos fantasmas y por crear auténticas expectativas de transformaciones profundas sustentadas en la realidad para nuestro país, y ella habrá de conducirnos a fructificar el capital cultural democrático que hoy es el patrimonio inalienable de la sociedad argentina. Honorable Congreso, dije al principio que no iba a hacer un inventario de mi gestión. Solo he buscado explicar desde mi punto de vista los objetivos que nos trazamos y las dificultades propias y ajenas que se interpusieron frente a ellos. No eludo mis responsabilidades. Deseo insistir en que no estoy satisfecho por lo logrado en cuanto a los cambios de fondo imprescindibles para superar la crisis económico-social que atravesamos. Una crisis seria, grave, más profunda todavía que la de los años 30, porque al deterioro de los precios de nuestros productos en los mercados internacionales se suma la descomunal deuda externa más onerosa que la que debieron sufrir las potencias que perdieron la Primera Guerra Mundial. Fue a la democracia recuperada a la que le tocó la dura tarea de remontar esa cuesta y a nosotros enfrentarla desde el gobierno. Repito, a veces no supimos, a veces no quisimos, a veces no pudimos, porque no conseguimos el consenso necesario, avanzar sobre los obstáculos. Seguiremos gobernando hasta el 10 de diciembre con la firme convicción de superar los errores y de profundizar los aciertos. Para eso hemos sido elegidos y no hemos de eludir el mandato recibido. Estoy convencido
de que en las grandes orientaciones no nos hemos equivocado. Quisimos enfrentar la crisis y no solo administrarla. Para ello intentamos evitar las recetas simplistas del facilismo y del elitismo. Me resisto a creer en opciones ingenuas que terminan siendo crueles. Hemos puesto las bases para el cambio que reclama esta sociedad a fin de no quedar fuera de la historia. Más allá de las sombras que derrama una coyuntura difícil, agravada por la mezquindad de los grupos que ante la inminencia de la transferencia normal de los poderes constitucionales buscan incrementar su capacidad de presión sobre el Estado, dejamos una herencia, un camino trazado que retomarán quienes nos continúen. Esta es la Argentina democrática y pacífica que soñamos varias generaciones. La Argentina que en 1983 votó por la vida. La Argentina que en 1984 votó por la paz con Chile. La Argentina respetada y prestigiada en el mundo que en todos los foros internacionales levantó su voz en procura de la paz y la justicia. La Argentina que ahora se apresta a decidir libremente qué país quiere. Después de exteriorizaciones como las de Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli, La Tablada, ya nadie puede ignorar la delicadeza de los problemas que hemos tenido que resolver para asegurar la democracia. Si esto fuera todo lo realizado, si en estos 5 años no hubiésemos hecho otra cosa que promover y dirigir la formación de esta democracia, yo ya tendría la seguridad de haber cumplido. Sufrimos la deuda externa, una caída de precios internacionales como la que nos golpeó en 1985 y 86 y un Estado exhausto, agotado. A todo eso junto no había tenido que enfrentarlo ningún otro gobierno antes que el nuestro. En esas condiciones era inevitable que hubiera padecimientos colectivos. La alternativa no era padecimiento o bienestar. La única alternativa era mayor o menor padecimiento, mayor o menor equidad en el reparto de las cargas. Pero no nos conformamos con establecer la democracia, afianzar la paz y administrar equitativamente las crisis. Nos propusimos cambiar el país. Lanzamos ideas que a los cortoplacistas les parecieron ilusorias. Como dije, una nueva forma de organización institucional a través de la reforma de la Constitución, una reorganización territorial que debe empezar por el traslado de la capital y culminar en la descentralización económica, el desarrollo de la Patagonia y la integración efectiva con Brasil y Uruguay, endeudamiento, retroceso productivo, condiciones internacionales desfavorables para nuestros bienes, crisis fiscal del Estado, incidieron negativamente en todos los sectores y fue necesario acudir en auxilio de los más necesitados. El plan alimentario concebido e instrumentado en el marco de una nación que da preeminencia a la justicia social y excluye todo paternalismo, fue una respuesta inmediata y eficaz a imperativos impostergables en todos los sentidos. Su éxito ha sido y es indiscutible. Se pusieron también en marcha iniciativas múltiples en materia de programas sociales que abarcan necesidades populares relativas a la educación, la vivienda, la salud, la recreación, el acceso a la cultura y otros servicios dirigidos a situaciones específicas de la infancia, la juventud, la ancianidad y la discapacidad, que transformaron a la Argentina en el país de América que en términos del Producto Bruto Interno dedica más al desarrollo social. La Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo añade una nueva dimensión al enfoque con que se ha concebido teórica y prácticamente la cuestión social. En ese concepto se han encuadrado nuestras iniciativas para dar forma a un seguro de salud que englobe a todos y suministre un servicio humanizado conforme en sus aspectos técnicos a las necesidades efectivas de la gente. En el mismo campo social se atacó revolucionariamente el problema jubilatorio. Se trabajó como nunca antes por la igualdad de la mujer.
se llevó a cabo la mayor construcción de viviendas populares efectuada en un período de gobierno. Se lanzó un plan de alfabetización premiado por la UNESCO. Se realizó el Congreso Pedagógico Nacional, cuyas conclusiones, estoy seguro, serán receptadas por vuestra honorabilidad para la sanción de la nueva Ley de Educación. Se multiplicaron las matrículas escolares en todos los niveles y se llevó adelante una importantísima obra de construcciones, de construcciones universitarias. En 1985 lanzamos el Plan Houston, convocando al capital internacional a participar junto con empresas argentinas en el más grande esfuerzo de exploración que se haya realizado jamás en nuestro territorio. Logramos el autoabastecimiento petrolero. La producción de hidrocarburos de 1988 fue la más alta de toda la historia de la Argentina, desde el descubrimiento del petróleo en 1907. En 11 meses, un récord mundial. Hicimos un gasoducto de 1.400 kilómetros de distancia de Loma de la Lata a Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca, y antes de que llegara el invierno de 1988 llegó el gas a Buenos Aires. En petroquímica estamos apelando al capital privado. En un país donde se habla demasiado de privatización, nosotros la estamos haciendo. El polo petroquímico de Neuquén, inicialmente planeado como un emprendimiento que debía realizar Gas del Estado, fue transformado por el gobierno en un polo enteramente privado, a ser construido con capital de riesgo. Lo mismo ocurrió con la planta neuquina de fertilizantes, que no la va a hacer YPF, sino el sector privado, al que estamos llamando para que arriesgue, para que introduzca tecnología, para que ahorre importaciones y promueva exportaciones. En materia de energía eléctrica, la Argentina está construyendo obras hidroeléctricas, térmicas convencionales y nucleares que prácticamente duplicarán la capacidad instalada total que tenemos en este momento. Este gobierno ha levantado la mitad de la obra civil de Yacyretá, la mayor presa hidroeléctrica que se está construyendo en el mundo, una presa que proveerá 6 veces más energía que el Chocón. Piedra del Águila, que se inició en 1985, al tiempo que se inauguraba Alicurá, ya tiene cerca del 60% de su obra civil realizada. Y ahora vamos a construir junto con Brasil la presa de Pichipicún-Leufú y vamos a completar Atucha 2. Aquí habían pasado gobiernos civiles y militares, gobiernos de distintos signos. Todos habían hablado del problema de las empresas públicas, pero nunca se habían elaborado soluciones concretas como las que nosotros hemos propuesto para Aerolíneas Argentinas o Entel. El tratado con Italia, seguido por el tratado con España y acuerdos afines con otros países, es un ejemplo de lo que puede la voluntad, la creatividad y la estrategia de una nación resuelta a crecer. La cosecha de esta siembra no la hará este gobierno. El petróleo de Houston aparecerá después. El polo petroquímico se terminará después. Yacyretá, Piedra del Águila, Atucha 2, todo se terminará después. Las inversiones italianas y españolas llegarán después. Los mejores resultados de la integración con Brasil se notarán después. Todo fructificará cuando nuestro periodo haya terminado. Pero así es siempre. Las grandes transformaciones económicas requieren periodos de diseño y ejecución que exceden los mandatos constitucionales. Por eso otros gobiernos rehuyeron la transformación y prefirieron los frutos de cosecha rápida que fueron agotando el suelo y comprometiendo el futuro. Construir la democracia, afianzar la paz, iniciar la reforma del Estado y la economía, fijar la agenda para la próxima década y, mientras tanto, combatir la crisis y absorber los golpes. Esa ha sido la tarea que nos impusimos
y que paso a paso vamos cumpliendo. La Argentina ya ha cambiado, ya no es la de 1983, ya no podrá volver a ser la Argentina anterior a 1983. Como dije, sabemos que la cosecha de esta siembra no la haremos nosotros y nos hubiera gustado sembrar mucho más, pero hemos diseñado la gran transformación del futuro. Estamos gobernando en medio de la crisis y no nos hemos resignado a ella. Cuando algunos excesos propagandísticos hablan de caos y de inseguridad, solo nos cabe comparar serenamente con el pasado inmediato del que venimos. Cuando temerariamente se habla de la corrupción, solo nos queda pensar que nunca como ahora la justicia ha actuado con tanta libertad y que no hay denuncia fundada. Y que no hay denuncia fundada que no se esté tramitando en sus tribunales, que se llegue a imputar al gobierno la comisión de actos que él ha denunciado y que ha desaparecido la impunidad en la Argentina. Honorable Congreso, esta democracia ya va a cumplir 6 años. En ese lapso hemos hecho todos, por primera vez en mucho tiempo, una seria, continuada y diversificada experiencia de la vida democrática. La hemos visto funcionar en las instituciones, en el voto, en la cultura, en los medios de comunicación, en la vida cotidiana. Hemos convivido con sus virtudes y también con sus defectos. Hemos aprendido que la democracia no convierte a los hombres en ángeles, ni está hecha para eso, que no disuelve los conflictos ni los problemas por milagro, ni está hecha para eso, que es sobre todo el mejor régimen político para convivir, debatir, confrontar, decidir y crear. Todos tenemos ahora una idea, una experiencia más madura, más adulta, más humana y por eso más verdadera de la democracia. Sabemos ahora, por haberlo experimentado, que es imperfecta, pero también perfectible, que tiene defectos, pero también que ellos pueden ser corregidos. Y, en fin, que solo pueden ser corregidos no anulando ni limitando, sino profundizando la democracia. La experiencia democrática, lo sé bien, no elimina los sinsabores, pero abre la perspectiva y la esperanza de una vida mejor, tanto material como espiritualmente. Y más allá de las dificultades, mantiene siempre vivas esa perspectiva y esa esperanza. Todo esto, también esta experiencia, es lo esencial de la herencia que vamos a dejar a nuestros sucesores. Sin vanidad, pero con firmeza, he querido ofrecerla hoy para la reflexión de cada uno. Honorable Congreso, aunque mi gestión continuará hasta el 10 de diciembre próximo, hoy es la última vez que me dirijo a ustedes para inaugurar, como todos los 1 de mayo, las sesiones ordinarias de ambas cámaras. No sé ni podría saber lo que siente cada gobernante en el momento en que su gestión se aproxima a su término. Yo mismo, al iniciar mi gobierno, no sabía lo que sentiría al concluirlo. Sabía, por cierto, con qué actitud me haría cargo de los problemas, con qué disposición de ánimo enfrentaría los desafíos y a qué normas éticas adecuaría mi conducta. Pero ignoraba por completo los sentimientos que experimentaría a ir acercándome al final del camino 6 años después. Hoy lo sé. El sentimiento que en estos momentos experimento y que domina absolutamente sobre cualquier otro, que casi borra a los otros, es un sentimiento espontáneo y profundo de agradecimiento, de gratitud, y quiero transmitirlo. Agradezco a Dios, en cuyo auxilio y bondad he confiado, fuente permanente de mi esperanza en el progreso y estímulo para expresar ahora este sentimiento.
Agradezco ante todo y sobre todo al pueblo argentino sus esfuerzos, sus sacrificios, su actitud consecuente y siempre activamente dispuesta a la defensa de la democracia que hemos conquistado. Le agradezco esa disposición solidaria y le agradezco también sus desacuerdos, sus protestas públicamente expresadas, sus críticas. Agradezco a la gente que nos apoyó con el voto y también a la gente que se opuso a nosotros con el voto. Siento que tanto unos como otros, en lo más profundo y más valioso de su conciencia de ciudadanos, creyeron en nosotros, en los valores y las convicciones que pusimos en práctica. Aún quienes discreparon, lo hicieron con la convicción de que custodiaríamos su derecho al disenso. Aún quienes protestaron, nos increparon, nos apostrofaron, reconocieron en el ejercicio de derecho a la libertad de pensar, de hablar, de escribir, que ese derecho era para nosotros un valor inalienable. Recordaré sin el menor rencor y casi diría con un dejo de nostalgia las discusiones, los debates, los enfrentamientos verbales, a veces duros, pero siempre nobles y auténticos que jalonaron nuestra gestión. Porque alguna vez he dicho que celebraba no ser para mis compatriotas el excelentísimo señor presidente de la Nación, sino simplemente el presidente de los argentinos. Agradezco también a los partidos políticos, a mi partido, la Unión Cívica Radical, a los partidos que nos apoyaron y, por supuesto, a la oposición. Todos hemos vivido momentos duros. Hubo decisiones difíciles que adoptar ante problemas sumamente complejos. Naturalmente, nuestras opiniones se dividieron muchas veces. Llevados por el calor de los debates, poco pueden vanagloriarse de haber sido impermeables al ataque colérico y a veces al calificativo injusto. Pero el respeto prevaleció sobre la intolerancia, la racionalidad sobre el fanatismo, la polémica honesta sobre la mera descalificación del adversario. Y aún las más duras expresiones de discrepancia, cuando logran evitar el insulto o la calumnia, tienen potenciales virtudes cívicas y morales. El político franco, combativo, leal incluso en la dureza de sus expresiones, nos recuerda saludablemente lo que hay de falso y de oportunista en ciertas lisonjas, en cierta obsequiosidad, en cierta artificiosa complacencia. Agradezco el apoyo y la crítica de correligionarios y adversarios, y hasta las frases ingeniosas que sin duda habrán preparado para criticar este discurso.